nuestros chicos del Albacete Basket. Cambiamos de tercio, nos vamos a la cara amable de la jornada con el Albacete Balompié, que como les decía al principio, venció 4-2 al Mallorca y ya se asegura la clasificación matemática un año más en segunda división. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya respiréis tranquilos, ¿no? La verdad es que sí, ha sido un año con momentos complicados, pero que al final, por suerte, hemos conseguido superarlo. Como tú dices, ha sido un año muy complicado, tanto en lo deportivo como en lo institucional, pero bueno, al final el trabajo ha tenido su recompensa. Sí, la verdad es que es cierto que al principio, pues bueno, todo empezó, como todo el mundo sabe, con muchos altibajos, más bajos que altos. Sobre todo la primera vuelta. Efectivamente, fue complicado, pero bueno, al final a base, como bien dices, de trabajo y de estar convencidos de que la manera de hacer las cosas era la correcta, conseguimos sacar las cosas hacia adelante. Háblame del partido de ayer, porque normalmente el Albacete Balompié hemos visto en las últimas jornadas que cuando empieza encajando goles tan pronto acaba perdiendo. Ayer fue precisamente lo contrario. No sé si es que el equipo estaba más tranquilo o qué es lo que pasó. Bueno, en concreto ayer sí es cierto que recibimos 2 goles muy pronto, pero bueno, cualquiera que estuviese en el campo pudo comprobar que el resultado no se asemejaba a la realidad, es decir... Como yo no estuve. Efectivamente. Sí hubo un equipo que desde el principio quiso ganar y propuso ganar, fue el Albacete, y al final creo que el resultado final fue fiel reflejo de esta realidad. Bueno, lo importante es que ya tenemos la permanencia. Si te propongo que me digas porcentajes de culpabilidad, entre comillas, digamos, para conseguir la permanencia, ¿cuál dirías que tienen los jugadores, entrenador, resto de cuerpo técnico? ¿Te atreverías? Es complicado, la verdad es que hablar de porcentajes en algo venga. es complicado. Pero bueno, si tengo que mojarme, tal vez diría un 80% son los jugadores y un 20% es el cuerpo técnico. ¿Y en tu lugar? Bueno, al final nosotros hablamos de cuerpo técnico, trabajamos todos juntos y entiendo que no se debe parcelar el trabajo, porque al final, si ya de por sí es complicado darte un porcentaje, todavía es mucho más concretar a la parcela de preparación física. Lo decía precisamente por eso, porque vosotros siempre decís que los jugadores son, digamos, los primeros culpables de que salgan las cosas bien, que salgan las cosas mal. Para lo bueno vosotros siempre quedáis en un segundo plano. Entonces no sé a lo mejor qué porcentaje de culpabilidad, entre comillas vuelvo a decir, tiene a lo mejor la preparación física en estos casos. Al final la realidad es que es una parte importante. Lógicamente al final el jugador debe tener unas condiciones aceptables para soportar la idea de juego que el entrenador quiere. ¿Son más determinantes las cualidades de un jugador entonces? ¿Determinantes en qué sentido? A la hora de que las cosas te salgan bien. ¿Pero las capacidades innatas o las capacidades entrenables? Las dos. Hay un porcentaje muy alto que es lo innato que tiene el jugador, que no es entrenable, que por mucho que nos empeñemos vender, nosotros no podemos mejorar y que eso las tiene el jugador de manera innata. Y hay otro porcentaje que sí que es entrenable y que también es importante. Dependiendo qué jugador, tiene más porcentaje de unas o de otras. Es complicado hablar de porcentajes en este tema, la verdad. No sé, vamos, no está muy claro, digamos. Es complicado. Bueno, por cierto, si tuvieras que elegir a 2 jugadores clave que han sido el motor del equipo, ¿tú con quién te quedarías? Mucho. ¿O te estoy apretando mucho? Me estás haciendo que moje mucho. Venga. Yo creo que al final es una realidad de que el equipo, en conjunto en sí, ha sido lo más importante de la temporada. Es decir, habéis visto cómo se han hecho muchas rotaciones, que han habido momentos... Más incluso que el año pasado, Sí, momentos a lo largo de la temporada para cada jugador, no siempre han estado los mismos, y yo creo que ha sido una de las bases del éxito final que hemos tenido durante esta temporada. O sea, resaltar a alguien creo que es complicado, además de injusto, porque al final los jugadores son los que son gracias a los que tienen alrededor. Y el rendimiento de un jugador individual no sería el mismo si no está rodeado de la gente que está. Entonces, me cuesta destacar a alguien, puesto que no tenemos ni a ningún Messi ni a ningún Rubén Castro como tiene el Betis, pues es complicado destacar. Realmente tú no dirías que ha habido ninguno que destaque por encima del resto. Yo creo que no. Yo creo que han rendido todos a un alto nivel y me cuesta, de verdad, además te lo digo sinceramente. Qué bien quedas, ¿no? Bueno. Por cierto, esto es una curiosidad, hace unos meses conocíamos que el Albacete Balompié era el equipo de segunda división que más kilómetros corre, creo que unos 112 por partido.
¿qué importancia tiene esto a la hora de ganar o de perder partidos? Bueno, pues a tenor de aquellos datos precisamente la importancia era baja, es decir, no había una correlación positiva alta entre los kilómetros recorridos y la situación clasificatoria. De hecho, en el primer estudio que hicimos nosotros, que fue fue en diciembre, que cuando iba a terminar la primera vuelta, encabezábamos la clasificación del equipo que más corría, pero estábamos en los últimos clasificados, con lo cual la correlación no es alta. En nuestro análisis calculamos que la correlación estaba en torno a un 50%. En el 50% de los casos esto parecía que sí que había correlación. Esto lo hemos hablado tú y yo ya otras muchas veces, pero es que sí, es verdad que sí, siempre se le da vueltas e incluso la gente te pregunta, porque tú puedes correr mucho pero puedes correr mal. O puedes correr menos pero puedes hacerlo bien. Las Palmas, por ejemplo, creo que es un equipo que está arriba y no es precisamente de los que más kilómetros corre. Explícame esto, a ver. No, al final correr es la suma de muchas cosas. Es decir, tiene que haber evidentemente un componente condicional físico, es decir, tú tienes la capacidad, tienes que tener la capacidad para poder correr mucho. Debe de haber un componente emocional, es decir, tú tienes que querer y tener la ambición de correr mucho. Y debe haber otro componente, que es el componente contextual, que podríamos llamarlo, que es que las connotaciones que tiene el partido puntuales pues te llevan a correr más o menos, pues, por ejemplo, a lo mejor en función del resultado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el hecho de que nosotros durante la primera vuelta estuviésemos muchas veces por detrás en el marcador podía hacernos correr mucho más. Por ejemplo, podría ser una variable que condicionase eso. Por ejemplo, en el caso que me comentas de Las Palmas, pues a lo mejor Las Palmas, como ganaba mucho, igual no necesitaba correr tanto como nosotros. Pero bueno, al final ya te digo, la suma de la interacción de estos tres componentes es lo que te hace correr más o correr menos. Tú cuando le explicas estas cosas a la gente, ¿realmente vamos a ver, lo llega a entender o tú te sientes importante cuando hablas con la gente y o sea, entienden que este tipo de cosas influyen de verdad? Al final, mi manera de contar las cosas, yo intento pues, ser lo más sencillo posible. Sí es cierto que a veces pues, hay cosas que a la gente pues, no las entiende como tú. Tampoco te lo digo porque hay veces que es verdad que vas a los entrenamientos y mucha gente dice, bueno, pero todas estas cosas realmente es todo un poco de humo, si por nos decirlo de quedamos alguna en manera. un pensamiento simplista de ver las cosas. Digo porque te estará viendo gente de todo tipo. Por eso, que es la mayoría de, a veces, la gente que se acerca al fútbol no tiene un conocimiento profundo de la realidad. Entonces es cierto que a veces pues, esto tiene carencias a la hora de pensar y tener creencias. Pues lógicamente cuando yo a lo mejor le digo algo así, pues dice, bueno, sí, tú cuéntame la historia que quieras, pero yo sigo pensando que si corres menos vas a perder, si corres más vas a ganar. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir y poco a poco pues la gente y la preparación de las personas que rodean el fútbol cada día es mayor y por suerte en nuestra parcela en concreto pues todo esto cada vez es más comprensible. Cuando hablamos de los jugadores también normalmente siempre tendemos a valorar mucho a lo mejor la táctica, cómo es cada uno, la preparación física, pero yo siempre he dicho que el estado emocional también suele influir. No sé vosotros cómo trabajáis con todo eso para lograr un equilibrio. Por supuesto, como bien dices, el estado emocional es clave. Es decir, casi por encima de lo táctico, lo físico, por supuesto. Hay mucha gente que piensa lo contrario, precisamente. Bueno, o preparadores físicos, también lo he leído. Lo emocional es un claro limitador o potenciador del rendimiento. Es decir, como tú estés en el partido, el jugador como se encuentre, te hace que vayas más o menos. Y entonces eso al final lo condiciona todo. Trabajarlo, pues pero bueno, eso se puede trabajar. Tú intentas durante el día a día que el jugador conviva con las situaciones más parecidas posibles al partido, sabiendo que esto es imposible. Que, por ejemplo, tú no puedes simular en un entrenamiento 15.000 espectadores gritándote en contra. Tú eso no lo puedes hacer. Con lo cual las emociones tú no las puedes asimilar al 100% durante los entrenamientos. Pero tú intentas durante los entrenamientos, a través de tareas lo más cercanas posibles a las situaciones que se van a dar en el partido, que el jugador esté preparado para las cosas que van a pasar en el partido. Con lo cual las afronta de una manera más emocionalmente más óptima. Pero todo lo que tú entrenas en la ciudad deportiva, en los entrenamientos a diario, ¿todo eso realmente se desarrolla en el partido? ¿Tú lo ves? En el entrenamiento, la mayor parte del entrenamiento, yo entiendo, nuestro cuerpo técnico entiende que debe de ser situaciones parecidas al partido. Eso no quiere decir que todo lo que haces tenga que estar, sea similar al partido. Entonces sí que hay un espacio para tareas más alejadas de lo que es la realidad del juego, que
que favorecen también a la salud deportiva del jugador. Pedro, por cierto, es una persona a la que le gusta escribir mucho, escribe artículos sobre todo muy, muy interesantes. Uno de los últimos que escribió, él resaltaba que la preparación física sí existe. Hay otros preparadores físicos, como Ángel Capa, es un ejemplo, lo digo porque es uno de los más conocidos, que él, por ejemplo, reivindica lo contrario, que no existe. A ver, explícame en dónde están las diferencias en por qué tú piensas que sí, él puede pensar que no. No es cuestión de que si existe o no existe, si profundizas tanto en un texto como en otro, al final te das cuenta que llegamos a metas parecidas. La cuestión, ya te digo, es una cuestión de forma más que de fondo. Es decir, al final, a lo largo de los años se han vendido, a mi modo de ver, muchas cosas falsas sobre la preparación física. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues los famosos picos de forma, las pretemporadas, las triples sesiones para cargar pilas, todas esas historias que los preparadores físicos nos interesaba mucho vender para que pareciésemos imprescindibles en el banquillo, pues todo eso ha llevado a que ahora nos pongan en duda. Entonces, yo quería resaltar que, más allá de todas esas mentiras, sí que es cierto que la preparación física existe, pero bien entendida. Es decir, la existencia de un componente físico en el rendimiento de fútbol es innegociable. Otra cosa es cómo lo orientemos y lo que queramos vender de cara al público. Eso es lo que intentaba yo criticar en estos escritos, tanto yo como los que me hablas de lo contrario. Hay mucho vendehumo en esto de la preparación física. Sí, mucho, porque al final piensa que son muy pocas posiciones para mucha gente. Es decir, al final trabajar en un club profesional, como por ejemplo estoy yo en este caso, es sentirse un privilegiado. Es decir, es muy complicado con toda la gente que hay, los pocos equipos. Entonces, al final, la gente que pasa, que tiene que buscar sus maneras de aparentar, ¿no? Y aparentar o vender más, que yo soy mejor que tú y yo merezco más que tú estar donde tú estás. Entonces, todo eso lleva a la gente que venda unas historias que a lo mejor no se corresponden con la realidad. ¿En qué preparador físico te has fijado tú? ¿O cuando eras más joven, cuando empezabas en eso? ¿Más hay alguno en el que te fijaras más? Al final intentas extraer de cada uno pues, lo que más te interesa. Es decir, no tengo ningún referente que diga yo voy a hacer todo como este o pienso todo como este. Hay gente que me gusta en ciertos aspectos y otra gente en otros aspectos. Al final, a lo largo de la vida, de tu vida profesional, de tus experiencias con tus equipos, tú te formas tu manera de trabajar y ¿que tiene influencias de otros? Por supuesto que sí, pero que podamos decir que tengo un único referente, una vez más, sería muy complicado. ¿Hasta qué punto piensas tú que sois imprescindibles? Yo no pienso que seamos imprescindibles, tan literalmente, pero sí que creo que somos una parte importante, pero hay que saber hasta dónde llega esa parte y hasta dónde no. Como he dicho antes, para mí, indudablemente, los protagonistas son los jugadores, son los que tienen que estar aquí, en los platós, en los periódicos, en todos los sitios, son ellos los protagonistas. Nosotros lo único que hacemos es facilitarles que ellos puedan expresar su mejor versión a través de los partidos. Entonces, por esa parte sí que somos importantes, el cuerpo técnico, porque al final somos los que los ponemos semana tras semana, somos los que los entrenamos y somos los que facilitamos que lleguen en buenas condiciones y puedan expresar lo que ellos son. ¿Y os sentís valorados en ese sentido? Bueno, pues, ¿O tú por lo menos este año, tú crees que se te ha valorado lo suficiente? Yo sí te digo la verdad, con tener la valoración de mi cuerpo técnico, de mi entrenador, de mi segundo entrenador y de mis jugadores, yo estoy contento. Sí es cierto que bueno, siempre encontrará gente que, pues a lo mejor por razones desconocidas, pues te critique más o menos, pero bueno, al final tú tienes que estar convencido de lo que haces y a veces no hace falta otra valoración externa que la propia, que antes te he comentado. Por cierto, me estoy acordando ahora, me ha venido ahora a la mente. Hace unos meses teníamos una profesora de Reiki, esto es una curiosidad, ahora me lo tomo a risa, pero en su día parece que molestaba un poco más, en las que decía a unos compañeros en la cadena SER que en el Albacete Balompié habían menos lesiones porque practicaban Reiki, o que los que se lesionaban se recuperaban mucho antes precisamente porque practicaban Reiki. No sé tú qué valoración te merece esto. Bueno, creo que ya lo insinué en su día o lo dije, creo que fueron unas declaraciones algo desafortunadas. Sobre todo entiendo que porque se menospreciaba el trabajo de la gente que en realidad está día a día con los jugadores,
pues bien los fisioterapeutas, los médicos, el preparador físico, el redactador en este caso, y por eso la verdad es que sentaron algo mal dentro del seno del cuerpo técnico. ¿A ti particularmente? Particularmente creo que decir que el Albacete Balompié tiene menos lesiones por hacer Reiki es como decir que un vegetariano tiene más riesgo de que le caiga un rayo. Es decir, creo que es una sandez mayúscula, sinceramente. ¿Tú no lo has practicado, por cierto? Yo he estado en alguna sesión, pero... No te mola. Al final nosotros trabajamos, hay que distinguir lo que son creencias y lo que son evidencias científicas. Al final nosotros, nuestro día a día, intentamos que el soporte de nuestras actuaciones sean las evidencias científicas, es decir, lo que está demostrado por la ciencia. Al final este tipo de pseudociencias, o no sé cómo llamarlas, para mí a día de hoy ni yo lo he visto ni nadie creo que lo ha comprobado que tengan un soporte real, al menos al respecto a la prevención de lesiones. Por cierto, bueno, ¿cómo va tu segunda edición del primer libro? Bien, la verdad es que tuvo buena acogida. ¿Se sigue vendiendo o qué? Sí. Tírate un poquito ahí por si... Final... por si alguien no lo ha leído, que se lo lea. Es, además, la preparación física del fútbol contextualizada en el fútbol. Exacto. A ver, venga, habla un poquito de él. Bueno, sobre todo, por ser muy rápido y concreto, el título es un símil con un libro que hace muchos años fue un referente para los preparadores físicos, que se llamaba La preparación física basada en el atletismo, que hace 30 años se publicó y era uno de los referentes. Entonces, lo que intento con el título del libro es orientar todo lo que es la preparación física a lo que es el juego, a lo que es el fútbol. Y entonces, bueno, la idea del título es romper, tanto la idea del título como el contenido del libro, romper un poco con esta idea de que de estas pretemporadas corriendo, sin balón, que antes comentábamos, y todo basado en el atletismo. En cuanto a las ventas, ¿cómo va? Pues no sabría qué decirte, porque al final los datos me los pasa la editorial anualmente. Pero bueno, hay que tener... habrán dado tanto vender los libros, ya tendrás un chaleo o algo así. No, te aseguro que no escribo por la repercusión económica que me puede traer. Ya, hombre, ya. Escribes porque te gusta. Efectivamente. Al final hay que tener en cuenta que es un libro que publiqué en 2011, que tuvo su pico de ventas al principio, como es lógico, y que, bueno, que también al final es la gente que le puede interesar mi libro, al final es cierto que es un colectivo muy reducido, que no es como otros tipos de libros que puede llegar a más gente. Entonces, bueno, es difícil que las cifras de ventas de mi libro sean altas. ¿Te critican mucho los preparadores físicos, por cierto, tus compañeros? Bueno, hay de todo. Al final, al desenvolvernos en un deporte, en un área que es la preparación física, donde la causa-efecto no existe, es normal que haya muchas maneras de entender las cosas y de hacer las cosas. Es decir, tú puedes hacer las cosas de una manera, yo puedo hacerlas de otra y a lo mejor llegamos al mismo fin. Con lo cual tú piensas distinto que yo y yo pienso otra cosa, ¿no? Por eso, pues muchas veces sí que puede ser que a veces haya recibido críticas por una manera sincera de expresar las cosas. Pero bueno, es algo que tampoco me importe mucho, la verdad. Yo a día de hoy digo las cosas como las siento, como creo que son, lo más sinceras posibles y bueno, pues sí que es cierto que a veces pues esto me expone más a estar abierto a críticas. Muy bien. Las 2 semanas ya de las 2 últimas jornadas, ¿cómo las vas a preparar? Bueno, pues en principio la verdad es que nuestra idea es... ¿Cómo hasta ahora? Nuestra idea es ganar los 2 partidos. Es decir, hay un convencimiento absoluto de que el Albacete tiene que quedar lo más alto posible y eso pasa, lógicamente, por ganar los 2 partidos. Con lo cual, normalidad absoluta, semana de trabajo normal y a partir del miércoles empezamos ya a preparar el viaje y el partido en Lugo y nada, ¿Y la temporada que viene? La temporada que Porque viene... se te cumple el contrato en junio, creo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es esto que a Luis César le renuevan 2 temporadas, al preparador físico, iba a decir, al director deportivo 2 temporadas y a vosotros solo una? ¿No se supone que vais todos en un pack? Bueno, eso es algo que debería... A mí esto me lo tienen que explicar, ¿no? Es algo que debería responderte y explicarte a la gente que ofrece las renovaciones y los contratos. ¿Para ti qué te parece? A mí mientras me renueven me parece fenomenal. Otra cosa es que, bueno... No sabría qué decirte, la verdad es que al final... Pero yo no lo veo justo, vamos, no sé vosotros cómo lo veréis, pero... O a lo mejor también entiendo que no me lo quieras decir aquí. No sé, ya te digo que es algo que deberían de responder ellos. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que se debe valorar, y creo que se valora, y supongo y entiendo que no debe de haber ningún problema. Al final, lógicamente, nuestra importancia mediática no es la misma que la del entrenador. ¿Pero tú crees que se renuevan también menos temporadas
por repercusión mediática y estas cosas, No, sinceramente. Al final la cabeza visible es el míster y el míster es el que es el importante y es el que ya está. Entonces, bueno, nosotros a lo que nos digan, porque es que no podemos hacer nada más. Y nosotros controlamos lo controlable. Lo incontrolable no puede quitarnos ni un segundo de nuestro tiempo. Entonces... Te veré la temporada que viene. Ojalá, seguramente. Ojalá sea así. Muy bien, Pedrito, ¿algo más que quieras añadir? Poco más. Hoy te he dicho Pedrito sin que... No, ahora es doctor Pedro, perdón. Tampoco soy doctor todavía. Bueno, casi. Pero Pedro sí. Que muchísimas gracias. A ti. Nos seguiremos viendo. Un placer. Señores, una cosa que no se me olvide, si quieren dejar un mensaje, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra cuenta Twitter, @visión6_tv. Yo me voy un momento a publicidad y enseguida vuelvo.